No sé si lo recordaréis, pero para noviembre os hice una pequeña historia narrada, ficticia, de mi cosecha. Y bueno, como me parecía interesante que al acercarse ahora a una fecha señalada, bueno, quizás no tanto, pero una fecha como es San Valentín, pues que podría hacer lo mismo. De manera que hoy, como excepcionalidad, en miércoles, y sin que perjudique esto para nada al programa del viernes, os quiero ofrecer otra pequeña historia que he escrito para vosotros y que bueno, ya me contaréis qué os parece. Un pequeño cruce, os adelanto, entre el thriller y el romanticismo. Espero que lo disfrutéis y bueno, ya me diréis qué os parece. ¿Qué se pregunta a alguien cuando quieres conocer su vida? A menudo no basta con decir hola, pero suele ser el primer paso. La cosa es que alguien como Mario no puede permitirse esas sutilezas. En su caso, como periodista, tiene que rascar de aquí y de allá algo parecido a las certezas. Y es que lo necesita si quiere escribir un artículo decente. Y hacerlo, además, procurando que el protagonista de los sucesos no se enfade tanto como para ir a buscarlo a casa. Aunque eso preocupaba más si el individuo era un millonario, un político o alguien que tuviese demasiado peso a nivel social. En este caso, buscaba datos sobre la vida de Ignacio Aliaga, uno de los hombres más enigmáticos del país, aunque no por ello el más rico. ¿Que quién era? ¿Quién no le conoce? Un matón de poca monta, conocido de la policía por la cantidad de antecedentes y conocido de la prensa por ser uno de esos personajes que cada año se adscribe a la nueva secta de turno. Unas veces es el fútbol, otras veces es la política, otras la religión, y hasta los hay que afirman haberle visto en alguna terraza con los satánicos de verdad. Vamos, como se diría en el barrio de Mario, el tío estaba hecho todo pieza. De mala gana, Mario se quitó las gafas de leer para rascar sus ojos. La luz del ordenador le provocaba escozor después de tantas horas y su cuerpo estaba agarrotado. Pensar que el tal Aliaga llevaba 6 meses desaparecido del ojo público le preocupaba. Siendo sinceros, lo mismo estaba muerto, y de ser así, podría ser el momento perfecto para especular. ¿Por qué? ¿Y si en vez de muerto solo se había dado a la fuga? Alguien como él coleccionaba los antecedentes penales. Aliaga, desde luego, era una persona que le arrancaba a Mario sus peores pesadillas, o mejor dicho, sus peores recuerdos. Y por mucho que quisiera negarlo, no podía evitar pensarlo mientras que apagaba el ordenador, recogía los platos sucios de la cena y abría la puerta del baño, dispuesto a ducharse, lavar sus dientes y dar carpetazo al trabajo hasta dentro de 8 horas. Un día monótono se merecía un final monótono. ¿No te parece a ti apropiado, querido lector? Pues a la divina providencia parece que tampoco le parecía apropiado. En parte porque aquel que no descansa de sus obligaciones corre el riesgo de convertirse en esclavo. Dicho de una manera más coloquial, a Mario se le olvidó poner en silencio su teléfono móvil, de manera que, cuando se puso a sonar, Mario dejó correr el agua de la ducha y fue a contestar, rezando porque no fuesen sus padres, llamando para saludar desde ese lugar idílico llamado jubilación. Y para su alivio inicial y posterior preocupación, no era nada de eso. En su lugar, lo que aparecía sobre la diana de dardos que tenía a modo de salvapantallas era un correo electrónico. Y Mario arrugó el entrecejo de forma involuntaria. El origen era un correo desconocido. ¿Debería haberlo enviado a la papelera sin abrir? Desde luego, pero la curiosidad podía más que su inteligencia, por lo que pinchó encima del aviso y descubrió que solo había un archivo adjunto titulado Caso Ariaga. De nuevo, la curiosidad fue más poderosa y abrió el documento. Tampoco era imposible que alguien utilizase una cuenta falsa para hacerle llegar información delicada, pero lo que leyó lo dejó parado, sentado en el sillón. Con su permiso, querido lector, procederé a narrar qué estaba escrito en esas líneas. El texto decía así: Yo maté a Ignacio Aliaga, pero no quise matarlo. Era un conocido del barrio, una de esas personas con las que procuras no cruzarte por miedo a que se quede con tu cara. Siempre iba con la cabeza rapada, los tatuajes extraños que mezclaban mil simbolismos y el pitbull con una cadena por correa. Por ahí se decía que si molestabas al dueño, el perro o alguno de sus amigos se ocupaba de mandarte al hospital. Por mi parte yo trabajaba como dependienta en una mercería de la zona.
Me pasaba el día entre telas, hilos y cajas de abalorios. Tenía una rutina tranquila y, aunque también carecía de lujos, mantenía mi independencia. Aunque yo no era feliz. Mis padres murieron hace algunos años y desde entonces no tuve familia. Como tampoco tenía hermanos y el resto de la familia vive en el extranjero, no me quedaba nadie. Estaba sola, y los días en soledad se pasan mal cuando estás acostumbrado al ruido, tanto que a veces terminas perdiendo la noción del tiempo. Dejas de preguntarte en qué día vives o qué te apetece comer porque no tienes ganas de nada. Como todo esto también me afectaba al sueño, una noche decidí salir a pasear por la zona, ignorando lo que pudiera pasarme, porque tampoco me importaba demasiado. Era una apatía controlada la que me llevó hasta la estación del tren y la que me empujó a quedarme mirando a las vías de forma pausada, callada. No pensaba ni una cosa ni la contraria. De hecho, mi cerebro estaba tan taponado que no escuché el perro ladrando detrás de mí. Lo único que me hizo reaccionar fue la mano que me agarró del brazo y tiró de mí hacia atrás. Esa fue la primera vez que me topé con Aliaga cara a cara, aunque con la poca luz de la estación no es que distinguiese mucho. Me agitó varias veces, me preguntó qué hacía y si estaba loca. Yo me asusté tanto por sus gritos que salí corriendo en dirección a mi casa, a esconderme, a desaparecer. Quise desaparecer, pero él no me dejó. Tal vez no entienda lo que le estoy diciendo, señor, pero le ruego que me escuche, porque estos fueron los últimos tiempos de vida de Aliaga y, sin querer, me convertí en protagonista de todos. A la mañana siguiente de aquello se presentó en mi trabajo, con la excusa de comprar cordones de zapatos. Mi jefa por poco pensó que se trataba de un atraco. Tan mala era la fama de este hombre. Pero no iba buscando guerra. Mientras le atendía, procuré evitar su mirada, pero él buscaba la mía. Más tarde me marché a casa, procurando olvidar el desagradable encuentro, y lo encontré en la puerta de mi casa. Estaba esperándome él solo, sin el perro. ¿Qué iba a hacer entonces, señor? Dígame, ¿qué habría hecho usted? ¿No habría tenido miedo? ¿No habría actuado por el impulso? La carta acababa con esa pregunta. Sin querer, Mario se quedó pensando en ello. ¿Qué habría hecho él? Inevitablemente pensó en la mujer que dormía en el cuarto principal de su piso y en lo casual que podía llegar a ser la vida. Él también había sido un delincuente juvenil y, además de los gordos, también estuvo a punto de tirar su vida por la borda. Pero entonces llegó ella. Recordaba perfectamente la primera vez que vio a Sonia. Él salía de pasar una noche en comisaría y ella llegaba para denunciar un robo en su casa. Aunque no mantenían demasiada relación, se conocían desde niños, por lo que enterarse de aquello dejó a Mario preocupado. Por primera vez en su vida, se levantó para hacer algo de provecho, yendo a vigilar el portal donde vivía Sonia. ¿Solo por ayudar? Claro que no. Pero en aquella época le era imposible reconocerlo. Se limitaba a vigilar a escondidas, aparentando que quizá él podría ser el depredador en vez del protector, procurando que ella no le viese. Pero el caso es que le veía, y ella se asustaba. Se asustaba por lo mismo que esa mujer de la carta, porque no entendía quién era él, porque a algunas personas les cuesta entender que un cafre pueda hacer algo bueno sin más. Mario sintió un aguijonazo en el corazón. En el fondo sabe que se escondía porque él tampoco lo creía. Pasó tantos años viviendo así, como Aliaga, pasando de un lugar a otro, de un odio a otro, que ya no sabía lo que era sentir cariño por alguien. Y si lo sentía, procuraba que no se notase. Por eso le rompió los esquemas ver a Sonia bajar una noche, con un plato de comida y un vaso de agua. Lo dejó en las escaleras del portal, miró en dirección a Mario y saludó con timidez antes de desaparecer, refugiada en el ascensor. ¿Por qué así? Ninguno de los dos entendió nada. No se debían nada. No tenían nada de qué hablar, pero empezaron a comunicarse. Volviendo a la realidad, despacio, Mario abrió la puerta de su dormitorio con cuidado de no despertar a Sonia. Ella descansaba con el cabello desparramado sobre la almohada y llevaba puesta una sudadera de Mario, de las que dejó de usar cuando empezó a salir con ella. Ahora no le servía con su nuevo trabajo, pero a ella la mantenía a salvo del frío por las noches. En silencio, se acurrucó junto a ella, alargó el brazo y atrajo su fino cuerpo hasta tenerla acurrucada contra su pecho. Ella se revolvió molesta por la interrupción, dejó un beso en los labios de Mario y luego, sin más, se volvió a dormir, pero él no consiguió hacerlo. En el fondo, lo que le perturbaba del caso Aliaga es que no sabía los detalles. ¿Era un caso similar o diferente? ¿Aquella mujer había acabado con su vida porque le tenía miedo?
¿Qué intenciones había tenido ese hombre al acercarse a ella de semejante forma? Y lo peor, ¿Sonia podría haberse sentido así con él? ¿Podría haberle tenido miedo? ¿Se habría planteado reaccionar por impulso? Eso, sin embargo, ahora que la tenía calmada entre sus brazos, durmiendo tranquilamente, parecía hablarle de algo diferente. La quería, vaya si la quería.